Buenas tardes, tengan todos ustedes. Agradezco la oportunidad el día de hoy de poder presentarles la tabla periódica de los alimentos o el PTFI. En el corazón de esta iniciativa está la pregunta, ¿cuál es la composición de nuestros alimentos? Y a partir de esta pregunta entonces nace el objetivo de crear una base de datos cuantitativa molecular que contenga los metadatos suficientes para que podamos encontrar las soluciones a los problemas que aquejan al mundo el día de hoy. Problemas en la salud humana, en la sustentabilidad y en la salud planetaria. Para esto entonces, la estrategia de elección es la aplicación de la alimentómica. La alimentómica es la aplicación de diferentes plataformas de grandes datos como la metabolómica, la lipidómica, entre otras, para poder realizar el mapeo de alimentos que están dispersos en diferentes lugares en el mundo. Dentro del ecosistema de este PTFI, somos 10 los centros de excelencia equipados con distintas infraestructuras que tienen la responsabilidad de poder validar los métodos analíticos que salen del laboratorio central, así como probar la efectividad de estos en diferentes proyectos de investigación. En esta línea, hemos recibido fondos de la Asociación Americana del Corazón y de la Fundación Rockefeller para el desarrollo de los proyectos hermanos Viamex y Mapamex, que tienen ambos el objetivo de descubrir biomarcadores de ingesta y de mapear los alimentos mexicanos. Los biomarcadores de ingesta se entienden como componentes específicos dentro de los alimentos que tienen la capacidad de indicar exposición a un alimento en específico o a un grupo de alimentos. El potencial del descubrimiento de estos biomarcadores y de su aplicación en el área de la salud está en poder disminuir el sesgo de los instrumentos de evaluación dietaria que utilizamos hoy en día en los diferentes estudios de asociación en el binomio dieta-salud. El diseño de nuestros estudios se basa en nuestra experiencia dentro del consorcio de fútbol, el primer consorcio que se dio a la tarea de descubrir biomarcadores dietarios de los alimentos de mayor consumo en Europa. De esta experiencia aprendimos primordialmente 3 cosas. Primero, para poder establecernos necesitamos recuperar matrices biológicas que vengan de estudios de diferente diseño. Segundo, a poder hacer el análisis del alimento. Y tercero, la aplicación de metabolómica o de alto rendimiento. Aquí, como ustedes pueden ver, encontramos cómo el metoxilionol glucuronidado, la molécula encargada del olor del plátano, junto con la dopamina sulfato, tienen la capacidad de poder alertar la exposición a este alimento en un estudio de cohorte separado al estudio de descubrimiento, con una sensibilidad del 95% y 77% en sujetos que son altos y bajos consumidores de este alimento. Por otro lado, encontramos la especificidad de estos alimentos al observar estos padres o estos iones padres dentro de la matriz del plátano que estudiamos. En base a esto, Viamex tiene 2 diferentes estudios en su haber. El primero de descubrimiento, el segundo de confirmación, que en conjunto nos permitirán entender todas esas características para entender la utilidad de estos biomarcadores, empezando por plausibilidad, tiempo-respuesta, reproducibilidad, robustez y dosis-respuesta. Para esto hemos recogido diferentes matrices biológicas, incluyendo orinas cinéticas y suero, que serán analizadas en la plataforma central en la Universidad de Colorado, así como aprovechar la infraestructura dentro de nuestro instituto para hacer el análisis lipidómico. Además de estos primeros 6 alimentos, el aguacate, el nopal, el mango, la guayaba y el amaranto, hemos recolectado y procesado otros 49, haciendo un total de 55 alimentos que nos interesa mapear y entender a profundidad su composición. Pero, ¿qué hay de la implementación de la plataforma lipidómica? En el instituto, en nuestra unidad metabólica, hemos implementado ya este método de análisis que tiene un alcance de poder medir 22 clases de lípidos diferentes, poder cuantificar 1,700 diferentes especies de lípidos específicas y además nos da la capacidad de crecimiento y ampliar esa base de datos para nosotros monitorear lo que nos interese seguir.
Además de esto, podemos aplicarlo al estudio de plantas, también podemos aplicarlo al estudio de tejidos animales, con la ventaja de que el método de tejidos animales podemos después extrapolarlo al estudio de muestras clínicas y de animales, y de células también. Esto es algo que ya hoy estamos haciendo dentro de la unidad metabólica. La ventaja de poder tener este tipo de plataformas es que nos permiten preguntarnos o hacernos preguntas que normalmente no haríamos a los alimentos. Por ejemplo, el contenido de lípidos específicos en alimentos de origen vegetal. Nosotros entonces inyectamos espinaca, jitomate y zanahorias y nos dimos cuenta que a pesar de que no es un alimento que llama la atención por su contenido lipídico, tienen un perfil lipidómico increíblemente distinto entre unos y otros, como pueden ver en la gráfica central de componentes principales. Asimismo, podemos ver que la distribución de estas diferentes clases de lípidos entre un alimento y otro es totalmente diferente. Pero para no quedarnos en eso, entre comillas, lo superficial, hicimos entonces un mayor análisis para poder entender cuáles son los 4 metabolitos más importantes de cada uno de estos alimentos. Y nos dimos cuenta que estos lípidos nos hablan también de la función del alimento. Por ejemplo, la zanahoria, que es rica en fosfolípidos, nos habla de la necesidad de este vegetal en raíz de mantenerse fuerte cuando está en contacto directo con el suelo. Por otro lado, los triglicéridos como reserva de energía se requieren dentro del jitomate para realizar la propagación de la semilla. Por otro lado, metabolitos mucho más específicos como aquellos sulfolípidos y glicolípidos que encontramos en la en la espinaca, nos habla de la integridad de los cloroplastos y la capacidad de realizar su trabajo fotosintético. Y entonces esto, traspolándolo a la nutrición, nos hace pensar si podemos nosotros utilizar estos metabolitos mucho más específicos para poder entender cómo es la dieta en nuestra población. No nada más podemos descubrir cosas nuevas, sino que además nos permite retar conocimientos que ya teníamos. Por ejemplo, el contenido de lípidos en alimentos de origen animal. Como pueden ver en este programa, en esta gráfica central, la diferencia entre el punto rojo de carne y el de pescado es muy diferente entre ellos, lo que nos indica que el patrón de estos lípidos es a su vez muy diferente. Como pueden ver en esta gráfica a la derecha, pueden ver entonces cómo se aglomeran todos esos diferentes colores o esa nube de color morado que nos habla del contenido específico de triglicéridos. Pero además podemos cuestionar el nivel de saturación que tienen estos lípidos. Hablar de PUFAs parece ser ya una parte muy importante de nuestros alimentos. Como pueden ver aquí, el nivel de insaturación que tiene el pescado, podemos saber que tiene entre 6 y 12 dobles enlaces dentro de sus triglicéridos y que la carne de res tiene mucho menor contenido de poliinsaturaciones. Si bien ahorita es información que parece osca y que no podemos al 100% hacer conclusiones alrededor de ella, nos permite entonces pensar en cómo podemos aplicar el nivel de poliinsaturación en nuestros alimentos hacia el área de la salud. Por otro lado, podemos aplicarla también para entender cómo es que el procesamiento de los alimentos afecta la composición de estos. Entonces, en este ejemplo sencillo, les muestro cómo el nivel de reventado que tiene el amaranto en diferentes ácidos grasos tiene un efecto muy importante. Cuando nosotros utilizamos el aire reventado, que es la técnica normal y que se utiliza en la industria, entonces la biodisponibilidad de estos alimentos se hace mucho mayor. Cuando utilizamos entonces un método tradicional de contacto directo como la del comal, entonces el contenido de estos ácidos grasos disminuye. Entonces, a partir de esta información, podemos nosotros pensar en cómo crear recomendaciones dietarias mucho más específicas para nuestra población. Muchos de estos datos, como hoy he presentado, están ya presentes en la base de datos en los primeros 500 alimentos que está analizando la iniciativa. Pueden ustedes consultarla de forma libre y poder hacer preguntas como estas que hemos platicado el de hoy. En conclusión, la aplicación de la alimentómica nos permite el establecimiento de biomarcadores de ingesta que podrán mejorar la precisión de los métodos de evaluación dietario tradicionales, permitiendo fortalecer las asociaciones dieta-salud sobre las cuales podemos construir mejores políticas de salud a nuestra población.
La aplicación de métodos estandarizados y plataformas ómicas muestran cómo la composición molecular de estos alimentos reflejan su función biológica, así como su origen y también su procesamiento. Iniciativas como el PTFI promueven la colaboración científica y el acceso a metodología de punta, lo que nos acerca un poco más a la democratización de la ciencia. Finalmente, quiero agradecer a todas las personas dentro del instituto que han apoyado el desarrollo de estas investigaciones y de forma particular al equipo de Good Food Fellows, tanto estudiantes como mentores, sin quienes el desarrollo de estos proyectos no sería posible. Muchas gracias.